El propósito de Jesús, cuando recorrió las ciudades y aldeas, enseñando, predicando y sanando, fue enseñar a los discípulos cómo dar a conocer el reino de Dios aquí en la tierra. Aunque les advierte que este estilo de vida los llevaría a confrontar los valores decadentes de ese tiempo. Pero muy a pesar de todo, Jesús puntualizó en todo momento que el Evangelio se comparte, a pesar de todos los obstáculos que se tengan que enfrentar. Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque en este preciso instante nosotros queremos obedecer eso que un día tú le dijiste a tus discípulos, compartir tu palabra, compartirla de manera que la podamos disfrutar. No son amenazas, no son regalos baratos, no es lo que quieren oír nuestros oídos. Queremos que sea tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los oídos que ya están listos para escucharla. Gracias porque el Espíritu Santo está coordinando todo esto y tu nombre es glorificado. Es lo único que nos ocupa hoy, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Estamos allá en la cita de Mateo 9, 35 al 38, que también esto lo encontramos en Marcos 6, el versículo 6 en la segunda parte. Dice así la escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Según la cronología del evangelio, es durante su tercer viaje a Galilea. Galilea hace eco a las palabras del profeta Isaías, quien expresó: la tierra de Zabulón y Neftalí es una región de Galilea, cerca de donde habitan pueblos que no adoran a nuestro Dios. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta región se extiende desde el otro lado del río Jordán hasta la orilla del mar Mediterráneo. Sufrió humillación cuando fue conquistada en el año 733 a.C. por los asirios. Pero en los tiempos mesiánicos, cuando Jesús estuvo en la tierra, vio gran luz al recibir a Jesús, el Salvador del mundo. La expresión es puntual. Recorría, andaba, caminaba. Iba Jesús por todas las ciudades y aldeas. Enseguida aparecen 3 verbos en gerundio. Recordemos, el gerundio nos habla de estilo de vida. O sea, enseñar, predicar y sanar eran actividades que Jesús realizaba siempre. Enseñando acerca del reino, no hablaba de otro tema, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ese era su mensaje. Marcos 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús conocía y conoce bien a los seres humanos. Dice el versículo que al ver las multitudes, la escena que se muestra es interesante. Jesús recorre, camina, seguido de sus discípulos. Pero las personas empiezan a seguirle al encontrar en su enseñanza la satisfacción de sus necesidades. Cada vez son más personas. Una multitud es un gran número de personas. El corazón de Jesús es compasivo por naturaleza. Seguramente por esta razón, Jesús recorría por todas las aldeas y ciudades, pues dejó su trono de gloria que está en el cielo para venir a la tierra a buscar lo que estaba perdido. Lo que estaba perdido era el ser humano. De ahí que cuando mira que son muchos los que lo siguen, siente compasión por ellos, siente compasión por nosotros. Jesús hasta hoy mira de esa manera a las personas que no lo conocen, se compadece de ellas.
El versículo 37 de Mateo 9 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús se refiere a la tarea de llevar el mensaje del amor de Dios a todas las personas que habitan esta tierra. La recomendación de Jesús es que oremos para que Dios llame y envíe a personas que hagan este trabajo, sin excluirnos. Cada uno de los que oremos así, debemos estar dispuestos a llevar el mensaje del amor de Dios. Ahora vamos a Mateo 6, 7 a Marcos 6, 7 y a Mateo 10, 1. El pasaje también se encuentra en Lucas 9, 1 y 2. Dice Mateo 6, 7, Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, en Mateo 10:1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La palabra llamó, del griego, quiere decir, los llamó a sí mismo. Por decirlo de alguna manera, les dijo, vengan hacia mí, acérquense. Voy a darles una comisión muy importante. Marcos especifica que formó equipos de 2 personas, o sea, 6 parejas. Marcos y Mateo coinciden en que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, pues Jesús aún no moría en la cruz. Por eso los demonios creían tener autoridad sobre los seres humanos. Así que fue necesario que Jesús específicamente los dotara con autoridad para que los echaran, los sacaran de las personas en quienes se hubieran metido. Mateo aclara que también les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora que Cristo ya resucitó y regresó al cielo con su Padre, dijo, toda potestad me es dada en el cielo, así como en la tierra. Por tanto, id, que bien puede traducirse, vayamos. Vamos juntos, Jesús y los que nos llamemos sus discípulos. Marcos también dice, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Pues Jesús venció al diablo y a los demonios cuando resucitó de entre los muertos. En Mateo 10, de los versículos 5 al 15, y si queremos compararlo, también está en Marcos 6, del 8 al 11, o Lucas 9, del 3 al 5. Vamos con Mateo 10, 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En esa primera comisión, Jesús envía a sus discípulos para realizar prácticas de campo, diríamos hoy. En esta primera oportunidad, Jesús da una instrucción precisa. Deberían ir primero al pueblo de Israel. Mateo 17 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Dios desde que Juan, el precursor de Jesús, inició su enseñanza fue el mismo. El reino de los cielos se ha acercado. Así inició su enseñanza Juan el Bautista. Jesús de Nazaret también. Los discípulos de Jesús en su primera práctica. Jesús durante 3 años estuvo enseñando sobre el reino de los cielos y después que resucitó de entre los muertos, estuvo en la tierra 40 días más enseñando acerca del reino. Los discípulos que al ser enviados se convirtieron en apóstoles, siguieron enseñando todo lo que habían aprendido relacionado con el reino. Ese es el evangelio. Dice Mateo 18, sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando Cristo resucitó, Marcos registra instrucciones precisas que Jesucristo resucitado expresó. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre, el que está hablando es el Señor Jesús resucitado. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en sus manos tomarán serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les dañarán. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. El procedimiento es el mismo que utilizó el Señor Jesús. Por medio de los milagros, ¿como cuáles? El agua convertida en vino, se registra en Juan como la primera señal. Por medio de los milagros, los discípulos creyeron y así fue aumentando el número de los convertidos al Evangelio por las señales que veían. Mateo 10:9 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. El versículo 10 de Mateo 10 dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Jesús enseñó a sus discípulos a vivir por fe. No es que ellos no supieran trabajar o fueran perezosos, sino que el trabajo dentro del reino es muy absorbente. De tal forma que los que se ocupan de llevar el mensaje de salvación y extienden el reino de los cielos aquí en la tierra, tienen la autorización de Dios para que sean sostenidos por medio de los miembros de la Iglesia de Jesucristo. Dice Mateo 10:11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. En mis palabras diría, no deben andar de casa en casa, a donde lleguen deben quedarse el tiempo que sea necesario. Dice Mateo 10:12, y al entrar en la casa, saludadla. Saludar es una muestra de respeto, amistad y consideración hacia las personas. También es una manera de mantener la unidad y la armonía en una comunidad. Así que cuando Jesús dice saluden, es una forma de demostrar amor y cuidado por los demás. Hasta hoy, ¿eh? Dice Mateo 10:13, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. La palabra dignidad aquí está expresada en relación con la actitud o comportamiento que se espera de una casa o persona que recibe a los discípulos de Jesús, a los que llegan en el nombre de Jesús. Dice Mateo 10:14, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Jesús sabía que muchos rechazarían su mensaje, incluso uno de sus discípulos lo traicionaría. No obstante, sabía que otras personas estaban dispuestas a escuchar y recibir su enseñanza. Por eso les dio la instrucción de que si alguien no quisiera saber nada, debería ser respetado por los discípulos y continuar con su comisión. Conviene aclarar que Jesús enseña la importancia del respeto y los límites en el trabajo de evangelización, porque no se debe imponer a los demás el mensaje del amor de Dios. Conviene mantener la comunicación con estas personas, esperando una oportunidad para compartirles el mensaje de salvación, cuando ellos estén dispuestos a escuchar, desde luego. Dice Mateo 10:15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Este versículo forma parte de las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos antes de que los enviara a predicar el Evangelio. Hace pensar en el juicio y la justicia divina. Cuando menciona a Sodoma y Gomorra, les recuerda que esas ciudades, incluidos sus habitantes, fueron destruidos por su inmoralidad y su rechazo a Dios. El relato está en Génesis 19.
Parece que les está diciendo, en un determinado momento, estas ciudades fueron castigadas por haber rechazado a Dios. En consecuencia, los que rechazan el mensaje de salvación tendrán que sufrir severamente más de lo que sufrieron los habitantes de esas antiguas ciudades. Es importante ver de qué lado estamos. Si somos discípulos de Jesús, afirmamos que los cristianos somos llamados a vivir reflejando la gracia y la verdad de Dios, porque seguramente nuestra vida puede tener un impacto eterno en la vida de los demás. Si no hemos decidido aceptar el mensaje de amor perdonador de Dios para cada uno de los seres humanos, en otras palabras, si no hemos decidido que pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por todos y cada uno de los pecados cometidos, eso nos traería salvación. Sepamos que esto no es manipulación ni amenaza, solamente es el efecto natural de que al rechazar la bondad de Dios, al rechazar la gracia de Dios, al rechazar el regalo de Dios, que es la oportunidad de vivir para siempre con Dios en el cielo, no queda otro camino, solo queda la separación eterna de Dios, la condenación de cada uno de los que lo rechazan. No es que Dios te castigue o tome represalias porque no le recibas. Es que al no recibirle, pues te quedas sin él. Dice Mateo 10, de los versículos 16 al 33. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús compara a sus discípulos con las ovejas y los lobos. En ese tiempo muchas personas se desempeñaban como pastores de ovejas, enfrentándose al peligro de los depredadores que acechaban a sus rebaños de ovejas. Entonces, lo que Jesús les dijo era que ellos iban a enfrentarse a los malos tratos de los incrédulos. Entre esos malos tratos estaba la persecución por creer en Jesús. Prudente implica actuar de manera cuidadosa y considerada en base a los principios y valores del ser humano. Sencillo es un adjetivo, quiere decir que no ofrece dificultad. Natural. Se puede aplicar a personas o cosas. Es sencillo. Dice Mateo 10:17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Conviene recordar que en ese momento histórico el poder religioso y civil estaban entrelazados. Las autoridades religiosas judías eran consideradas como autoridades y colaboraban con los gobernantes militares de turno en la pacificación de la región. Esto daba oportunidad a que cuando una persona se opusiera al gobierno civil o religioso o fuera acusada sin ser culpable de algún delito, pudiera ser acusada de sedición e incluso sentenciada a muerte, como sucedió con Jesús, como sucedió con Esteban o como sucedió con Pablo, quienes por obedecer a Dios, Jesús fue crucificado, Esteban fue apedreado y Pablo fue decapitado. Dice Mateo 10:19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Quiere decir, en situaciones difíciles, tratándose de explicar lo relacionado con la fe de Jesucristo, es mejor confiar en el Espíritu Santo para guiarnos respecto a lo que debamos decir, pues generalmente en momentos críticos las personas se sienten abrumadas y pierden la capacidad de pensar con claridad. Dice Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla con vosotros. Jesús destaca la participación del Espíritu Santo en el diario vivir del Hijo de Dios, sobre todo en momentos difíciles, cuando haya que dar razón de la fe de cada cristiano.
Así que al mantener relación y comunicación con el Espíritu Santo, está asegurada su dirección y apoyo en cada situación de la vida de los hijos de Dios. Dice Mateo 10:21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Dos aspectos destacan en esta expresión del Señor Jesús. Una es aborrecidos y la otra perseverare. Aborrecidos quiere decir rechazo, repugnancia, aversión a alguien o algo. Aborrecer es una emoción que puede manifestarse como un nudo en el estómago, una intensa repulsión que proviene de lo más profundo o incluso un deseo abrumador de huir de un determinado lugar. Los discípulos de Jesús son alertados por su maestro en cuanto a que experimentarán el rechazo, solo por haber andado con Jesús y por obedecer sus enseñanzas. Se habla de traición, rebelión, desacuerdo, muerte, pero también puede ser que experimenten indiferencia, rechazo, burla. Algo todavía más grave, este conflicto puede presentarse entre miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo que no entenderán la fe cristiana. Perseverar es igual a permanecer. Permanecer en la fe, a pesar de las dificultades, permanecer en el amor de Dios. Es el amor a Dios, es en el amor a Jesús, en el amor a los demás, es el amor a los demás, es el amor a la verdad, es la seguridad de vivir en la verdad, es lo correcto. Mateo 10:23 dice, cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Dado que los discípulos seguramente tendrán que sufrir el rechazo de la sociedad sin Cristo, pero que la perseverancia es indispensable, Jesús está dando la estrategia para que el reino de los cielos se implante en la tierra. En lugar de detenerse para tratar de convencer o aclarar la verdad del Evangelio, Jesús propone continuar, seguir recorriendo, tal como él lo hizo. Dice que recorría todas las aldeas y ciudades, haciendo bienes y sanando. La promesa del retorno de Jesucristo proporciona esperanza, seguridad, convicción. En primer lugar, para descubrir la urgencia de proclamar el Evangelio. En segundo lugar, animan a enfrentar el desafío que la tarea conlleva y por fin la seguridad de que no solo es una historia bonita, es una realidad esperada. Jesús viene nuevamente a la tierra, solo en otro contexto. Sí, viene en otro contexto, con otros propósitos, pero vendrá. Dice el versículo 24 de Mateo 10. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. En la sociedad sin Cristo se escucha una sentencia que a muchos les gusta repetir. El discípulo supera al maestro. El discípulo tiene que superar a su maestro. Pero esto no aplica en el reino. Pues el Señor Jesús aclara, el maestro es el maestro. No tiene comparación. El maestro es único. Nunca el discípulo estará sobre el maestro o será mejor que el maestro. Pues el maestro es Jesucristo. Lo mismo sucede con la palabra del Señor, refiriéndose a la autoridad y poder que representa el Señor. Dice el versículo 25 del capítulo 10 de Mateo, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? En primer lugar, los discípulos deben imitar el ejemplo de Jesús, quien sufrió por la verdad, pero se mantuvo fiel a su llamado. Es lo que quiere decir, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Por otro lado, los discípulos deben estar conscientes de que así como su maestro fue difamado y perseguido,
También ellos tendrán que enfrentar situaciones muy parecidas, pues seguramente enfrentarán la oposición, enfrentarán el rechazo y el ridículo. Todo esto por el nombre de Jesús. Versículo 26 de Mateo 10. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. A pesar de la situación no grata que tendrán que enfrentar los discípulos cuando Jesús ya no esté entre ellos, físicamente hablando, los discípulos deberán estar confiados en las promesas del Maestro. El miedo, el amedrentamiento no es para los discípulos de Jesús, ni del tiempo de Jesús, ni los de ahora. En otras palabras, no hay necesidad de ocultar nada. El bien y el mal, la verdad y el error están a punto de tener un enfrentamiento, de tal manera que llegará el momento, el día, en que se descubrirán todas las cosas que se habían ocultado. Todo se verá tal como es. Dice el versículo 27 de Mateo 10, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Jesús hace énfasis en que sus discípulos debemos compartir la verdad que el Maestro nos entregó. Debemos compartir la verdad con otros, independientemente de cómo respondan. Solamente debemos tener cuidado en entregarla sin temor y en la forma más clara posible para que otros puedan encontrar el camino hacia una vida más plena. Dice el versículo 28 de Mateo 10, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El miedo es una emoción que todos los seres humanos experimentan. Más de una vez se presenta cuando hay peligros. No obstante, dice claramente que no se debe temer a los que puedan dañarnos físicamente, lo que lleva a reflexionar sobre la importancia de nuestra alma y de la vida después de la muerte. El que tiene poder para condenarnos al infierno cuando desobedezcamos sus mandamientos se llama Dios, es el único. La Biblia enseña que el infierno es un lugar real donde hay sufrimiento, dolor y tormento. El único que puede enviar a los seres humanos al infierno es Dios. Cualquier otro que te mande al infierno no podrá hacerlo. Ahora bien, Dios no desea que alguno sea condenado al infierno, sino que todos se arrepientan de sus pecados y puedan tener vida eterna. Así que es importante reflexionar sobre la vida espiritual y la necesidad de tener una relación cercana con Dios, sabiendo que Él tiene poder de cuidar y proteger a los que son suyos. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dice el versículo 29 de Mateo 10. El cuidado y la protección de Dios hacia su creación es la demostración de cómo Dios está presente y cuida a todas sus criaturas, incluso a aquellas que parecen insignificantes, lo que comprueba la omnipresencia de Dios supervisando los detalles más pequeños de las vidas. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, dice el versículo 30 de Mateo 10. Con esta expresión tan corta, Dios muestra su amor incondicional hacia los seres humanos, muestra sus cuidados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, dice Mateo 10:31. Es una expresión simple. Dios hace una comparación muy atinada del valor de cada ser humano para Jesús. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice el versículo 32 de Mateo 10. Confesar a Jesús delante de los hombres va desde nuestro comportamiento en la vida diaria como en situaciones extremas que pongan en riesgo la propia vida. En otras palabras, Jesús expresa que debemos ser fieles y constantes en Dios. Mateo 10:33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Qué manera tan elocuente de concluir su enseñanza, sencilla pero poderosa, marcando una correspondencia entre el decir y hacer de las personas, solo que en este caso se refiere a su relación con Dios. Puedes disfrutar todo esto en YouTube a nombre de Rosadela Hernández Ojeda o en Facebook Disfrutando la Palabra. Ahí nos encuentran y desde luego en Ventana Virtual Radio Cristiana. Bendiciones.